¿Qué tal, amigos? Hoy os traemos una de las partidas más emocionantes de todo el libro de mis 60 mejores partidas, el famoso libro de Bobby Fischer, en el que recoge sus 60 partidas más memorables. Hoy tenemos una partida que acabó en tablas, pero no por ello es menos espectacular, como vais a ver con ese trepidante final que tuvo la partida. En esta partida, Fischer se enfrentaba a un maestro internacional, a Walter, un jugador muy inferior a él, pero por sorpresa y para sorpresa de todos, Fischer fue cogido en un renuncio en plena apertura, ¿no? En su querida defensa siciliana, Fischer rápidamente se quedó perdido por un error de apertura, algo muy poco común en un jugador de su nivel y además de su tremenda preparación teórica muy superior a la de sus coetáneos. Sin embargo, vamos a ver cómo Fischer no desfallece y sigue luchando hasta el final, un claro ejemplo de cómo muchas veces un jugador muy superior es capaz de, a pesar de tener un error grave en la apertura, seguir jugando y al final acabar salvando medios puntos en ocasiones, incluso si el rival acaba cometiendo más errores, alzarse incluso con la victoria, ¿no? En este caso, estas tablas sin duda estoy seguro que a Bobby Fischer le supieron una victoria. Vamos a verlo y vamos a hacerlo desde la perspectiva de las negras, que sé que muchos me habéis pedido que cuando veamos una partida de Fischer con negras, pues pongamos las negras en la parte inferior del tablero, porque así os encontréis más cómodos, así que espero que os guste esta nueva disposición de las piezas. La partida, como os digo, comenzó con la defensa siciliana. Vamos a quitar el sonido para que tampoco nos moleste ahora aquí. Y después de caballo F3 de 6 tenemos su primer amor, que decía el periodista español Pablo Morán, la siciliana Najdorf, que Fischer mantuvo hasta el final de su carrera como principal arma. Aquí tenemos alfil G5, la variante Rauser, ¿no? La más popular en aquellos años, F4, alfil E7, dama F3 y caballo B de 7, ¿no? Aquí Fischer renuncia a buscar líneas del peón envenenado con dama B6 y juega más tranquilito con caballo B de 7 y después de enroque dama C7. No hay siciliana sin dama C7, al menos eso dicen. Y ahora después de alfil D3 viene B5, preparándose para fianchetar el alfil aquí en B7, desde donde ejercerá presión sobre el centro y molestará la posible ruptura E5 de las blancas. La partida continúa con alfil por, caballo por y torre H1. ¿Qué decir del esquema blanco, no? Muy armónico, fijaos, los dos caballos, las torres ya preparadas, buen control del centro con los peones en E4 y en F4 y buena presión también, ¿no? Que en algún momento puede hacer alguna ruptura con F4, perdón, con F5 o con E5. La partida continúa con desarrollo, alfil B7, todo normal, ¿no? Rey B1, una jugada muy importante. En otra ocasión, haciendo esta misma jugada en una partida que ya hemos visto, en la partida contra Larsen, la número 2, matando al dragón, la número 2 del libro. Si no lo habéis visto, os recomiendo echar un vistazo al número 2 de esta serie, donde podréis ver esta partida. Fischer habla de esta jugada rey B1 en el enroque largo y nos dice lo siguiente. Nos dice, una jugada que siempre es muy útil porque en algún caso el rey puede cubrir el peón A2 una vez que el rey está en B1, pero además, si recibiese con una torre en C8 un jaque en C2, no sería mate, siempre podría hacer un rey A1, ¿no? Y como dice Fischer, nunca se sabe por dónde va a salir el sol, ¿no? Entonces, una jugada muy útil siempre en los enroques largos, este rey B1 que os recomiendo tener siempre en cuenta cuando estéis enrocados en largo. La partida continúa con torre a C8, dama y torre, todo muy armónico, sobre la columna semiabierta, esta columna alfil dama. G4, las blancas se disponen sin remilgos y mostrando sus cartas claramente a lanzar una tormenta de peones en el flanco de rey. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque su rey está en el otro lado, en el flanco de dama. Fijaos, si el rey estuviese enrocado en corto, sería una temeridad, ¿no?, avanzar todos estos peones. Pero al estar el rey enrocado en el flanco contrario, hay libertad absoluta para mover estos peones. Caballo B de 7, adelantándose a posibles acontecimientos. Antes de que el blanco le pueda expulsar el caballo, Fischer ya lo retira. G5, y ahora viene el gravísimo error de Bobby Fischer aquí, y es que juega caballo B6. ¿Cuál es el problema? El problema es que el caballo en D7 ejerce cierta presión sobre el centro, aunque parezca difícil de entender porque es el blanco quien está presionando el centro, pero hay cierta tensión. Este caballo tiene una energía potencial sobre la casilla E5 que hace que, por ejemplo, una ruptura como F5 tenga siempre que lidiar con el salto caballo E5. En cambio, en B6, el caballo es verdad que se va a buscar la famosa oficina de Kasparov, de la que ya hemos hablado muchas veces aquí en 5 alfil dama, pero al mismo tiempo
pues está dejando de controlar este 5, lo que permite que ahora Walter juegue F5 con las manos libres, ¿no? Sin tener que preocuparse por el caballo E5 de Fischer. Un poquito aquí tenemos que tener en cuenta siempre lo que os digo del yin y el yang, que pues como todo tiene su lado bueno y su lado malo, todo tiene sus pros y sus contras, y es verdad que esta jugada pues tiene cosas buenas, como que permite un nuevo control sobre casillas como C4 y A4, pero a la vez tenemos que pensar siempre en qué está dejando de defender el caballo al B6, y en este caso el control de E5 muy importante se ha abandonado. Walter, como digo, pues aprovecha para hacer F5 y ahora Fischer juega E5, tratando de cerrar el centro y atacar el caballo de Walter. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora viene una jugada muy fuerte por parte de Walter, que es F6. Fijaos qué jugada que revienta ahora toda la posición de Fischer, porque claro, no se puede comer en D4 porque habría ahora caballo D5, una jugada fortísima, quitando el caballo del ataque al que estaba sometido por el peón, ahora peón dama doblado de Fischer, pero atacando a la dama, y no puede ser capturado sin abrir la columna rey, lo que con el rey aquí, este rey de plomo que también habíamos visto en el patrón número 5, si no lo conocéis os invito a verlo, os pondré luego la miniatura al final del vídeo. Pues fijaos, por ejemplo, caballo por D5 y peón por, sería desastrosa la entrada de la torre por la columna rey. Por lo tanto, aquí, después de F6, Fischer se vio obligado, seguramente con mucha desgana, a tener que tomar aquí en F6. No le apetecía sin duda, pero no había otro remedio. Y ahora aquí alfil F8 para controlar el punto D6, que va a ser vulnerado ahora con caballo F5, y también quizás G7, ¿no? Única jugada aquí con sentido alfil F8. Caballo D5, sin miedo a entregar el caballo porque la dama está atacada, y siempre al comer se defenderá el caballo indirectamente al abrir la columna rey y clavar el peón de E5. Caballo por D5, y ahora lo vemos, ¿vale? El caballo no puede ser capturado porque se abre la columna rey clavando el peón de E5. Fischer continúa con rey D8, ahora sí que puede estar amenazando con el caballo, pero por supuesto caballo C6 por parte de Walter. ¿Entregando un peón? Sí, pero fijaos que después de alfil E4, ahora las blancas son dueñas y señoras de las casillas claras del tablero. Todas estas casillas van a ser una pesadilla para Bobby Fischer. Dama B6, dama H5, y muy importante ahora, un concepto estratégico al que siempre se hace mención. Ahora aquí es verdad que, bueno, pues quizás será más fuerte alfil F5, pero más que una variante concreta como esta, que es verdad que ahora fijaos que hay torre por E5 y no se puede hacer torre C5 para defenderlo porque habría dama A8 con mate en 2, pues el problema es que aquí, en esta posición, el blanco está atacando con alfiles de distinto color, y este es un concepto estratégico muy importante. Atacar con alfiles de distinto color siempre es muy beneficioso, porque se suele decir que el defensor se está defendiendo con una pieza menos, se ataca con pieza más. ¿Por qué? Porque estamos atacando por casillas blancas y tenemos dos torres, dama y alfil, que pueden atacar por casillas blancas. En cambio, el defensor solamente tiene dama y dos torres que puedan defender las casillas blancas, pero el alfil nunca va a participar en la defensa, porque únicamente puede caminar, como sabéis, por casillas negras. Por eso siempre es muy importante el atacar con alfiles de distinto color. Rey C7, alfil F5, torre D8, dama por F7, el blanco comienza a cobrarse sus réditos, dama E6, dama C7, torre E3. Una vez más, bueno, quizás había mejores formas de, por ejemplo, el famoso patrón de Longinus que habíamos visto, de hacer A4, pero no se puede criticar tampoco una jugada que da tanta ventaja como torre E3, ni mucho menos. Porque ahora fijaos, torre C3, dama B7, F7 y doblándose aquí contra el peón dama. La partida continúa con el alfil F8 defendiendo, y ahora pues Walter toma una decisión quizás un poquito precipitada, porque aquí una vez más A4 acabaría la partida fácilmente, pero decide entregar la dama por la torre para luego recuperar a su vez la dama y entrar en un final con peones de ventaja. Vais a ver, la variante es sencilla de calcular, porque ahora inmediatamente se clava la dama de Fischer. Ha sido una entrega momentánea de dama, ¿vale? Y ahora fijaos que va a tener mucha ventaja Walter por este peón de F7. Simplemente recupera la dama. Ahora C3 para traer el rey al centro. Acordaos de lo que decía Mikhail Shereshevsky, y también pues evitar posibles mates del pasillo. Rey C7, torre A8 atacando el peón de 6, rey D6, torre por jaque, jaque, se pierde ese peón, pero se van a perder a cambio pues el resto de los peones prácticamente. El de B4 Fischer lo trata de cambiar para ahora llegar a este final muy interesante. Fijaos, aquí
Ahora el problema es que los alfiles de distinto color empiezan a dar ciertas chances de tablas a las negras que no existirían si el alfil, por ejemplo, estuviese en G3, en una casilla del mismo color que el alfil del negro. ¿Cuál es el problema? Que aquí, si se cambian las torres, en determinados finales, a pesar de tener 2 peones de más pasados y ligados, se podrían dar circunstancias de tablas, como vamos a ver que es con lo que va a jugar Bobby Fischer aquí. H3, rey F6, torre B5, alfil D6, alfil E4, torre 8, jaque, alfil F3, por supuesto no se podía hacer torre por H5 porque estaba el alfil ampli, alfil F3, torre 1 jaque, y ahora torre F1 clavando el alfil. Y ahora torre D5 ofrece, por supuesto, entrar en un final de torres que Fischer va a rechazar, torre F2 jaque, torre D2, y ahora un poquito, aquí ya llegamos al terreno al que me refería antes, el final puro de alfiles de distinto color, donde ahora, después de esta jugada, los peones del flanco de rey prácticamente pueden obviarse, y de hecho, si queréis analizar bien este final con las tablas de finales, vais a encontraros con un problema. Las tablas de finales alcanzan 6-7 piezas, depende de cuál utilicéis, pero fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 piezas en el tablero. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente quitar los peones. Cuando coloquéis este final en una tabla de finales, quitad los peones de H3 y H4 y podréis analizarlo correctamente. ¿Por qué? Porque van a ser totalmente superfluos. Daos cuenta que si Fischer logra entregar su alfil por los 2 peones del flanco de dama, llegaríamos a un final teórico de tablas. ¿Cómo puede ser? Si tiene una pieza más el blanco, porque el peón de H corona en casilla negra y el alfil es de casillas blancas. Cuando un peón de torre corona en casillas de distinto color al alfil, el final son tablas a pesar de tener una pieza de ventaja. Así que, ¿cuál es el plan de Fischer? De tener estos 2 peones por medio del sacrificio del alfil por ambos peones. Vamos a ver qué pasó aquí. Rey D3, rey F6, rey C4, rey E7, rey B5, rey D7. Y ahora me gustaría haceros una pregunta. Y ya sé que es muy difícil esto, es muy difícil, pero bueno, por si alguien quiere pensar un poquito, a ver si se le ocurre algo, ¿qué jugada haríais aquí con las blancas? Bueno, pues Walter jugó aquí A4. Y aunque os lo creáis o no, esto es un error definitivo. Tras A4, Fischer consigue las tablas y la posición ya es tablas. No se puede hacer nada aquí con el blanco para ganar. ¿Cómo podía haber ganado el blanco o por qué estos son tablas? Pues vamos a verlo poquito a poco. Vamos a ver la línea que en este final ofrece Mark Boreski, que lo trata en su famoso libro Endgame Manual, el manual de finales de Mark Boreski, y Boreski daba la siguiente línea. Aquí Boreski entiende que para ganar el blanco tiene que hacer no A4, sino que tiene que hacer la siguiente jugada. ¿Os imagináis cuál es? Pues B4, el otro peón. O sea que un poquito, dependiendo de cuál eligiésemos, si vamos a acertar o no, pues la victoria o las tablas al 50%, al blanco y al negro, o al, como es en la ruleta, ¿no? Al rojo o al negro. Pues aquí en el ajedrez, al blanco o al negro, A4 o B4. Rey C7, fijaos. Y ahora, aquí, se puede hacer rey A5. Una jugada que sustituye a la posición a la que van a llegar con A4, porque después de rey C7, Walter hizo B4. Y alguien podría pensar, bueno, como vais a ver luego, pero no es lo mismo, no, porque ahora no hace, el peón de A lo va a dejar atrás, por si acaso tiene que apoyar el peón de B4 con A3, pero ahora lo que quiere hacer es hacer rey A5 para jugar en algún momento A3 y rey A6 y poder avanzar el peón a B5, vais a verlo. Aquí la partida continuaría, por ejemplo, con rey B8, B5, alfil A3, B6, rey C8, rey A6, rey B8, y ahora, fijaos, alfil E4 es ya un Zugzwang, porque el alfil estaba impidiendo que el peón avanzase, pero el rey está impidiendo que el rey de Fischer penetre, que el rey de Walter, perdón, llegue a A7. Así que ahora, por ejemplo, rey C8, alfil A7, y si alfil C5, el peón sigue avanzando, y veis que ahora va a lograr jugar A5 y simplemente defender el peón y luego poder hacer rey A8 para hacer B7. Por lo tanto, la partida estaba ganada con este A4. En cambio, después de esta jugada de B4, vamos a poner, por ejemplo, rey C7 y ahora aquí B4, que hubiese sido lo mismo que, por ejemplo, imaginaos que empezamos con A4
que era la jugada correcta, habíamos dicho, y después de R17 hacemos B4, que estaría transponiendo, pero, perdón, la jugada correcta que era B4, imaginaos que hacemos la jugada correcta, B4, y ahora, después de R17, en vez de rey A5, que era la ganadora, como acabamos de ver, A4, estaríamos cayendo en el mismo error, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de empezar con B4, porque no vamos a hacer A4 a la siguiente, que nadie se equivoque, como pasó aquí, porque alguien podría pensar, y es lo que os quería transmitir, que después de A4, que pasó en la partida, y rey C7, o el rey hizo B4, entonces alguien puede pensar, bueno, pero si al final acabó haciendo B4, pero ya no es lo mismo, porque ahora el rey, vais a ver que ya no va a poder llegar a A5 en buenas condiciones, porque el peón ahora al estar en A4 después de rey B8, si ahora hiciésemos rey A5, existe la jugada rey A7, y ahora el peón de A4 está molestando al rey de Fischer, que no puede salir después de la jugada después de la jugada B5 en buenas condiciones, porque seguiría, por ejemplo, alfil C7 jaque, rey B4, alfil D6 jaque, de nada vale volver, y ahora los peones, al estar en blanca, están totalmente controlados por el rey y el alfil de las negras. Han perdido su flexibilidad, su energía potencial, ¿no? Ya no pueden avanzar en buenas condiciones. Por eso hay que tener mucho cuidado aquí con el orden de las jugadas, y esto fue lo que le permitió a Fischer hacer las tablas. Vais a ver, rey B8, A5, rey A7, rey C4, alfil G3, B5, alfil F2, por supuesto si B6 entrega el alfil por los dos peones, alfil E2, alfil E3, rey B3, alfil D2, B6, rey B7, rey A4, rey C6, alfil B5 jaque. Fijaos que, por ejemplo, alguien podría pensar, bueno, alfil F3, ¿no? Pero alfil F3, rey C5, B7 y ahora alfil F4 deteniendo tranquilamente el peón, y una vez más los peones van a quedar en casillas blancas y por lo tanto están totalmente dominados. Después de alfil B5, Fischer jugó rey C5 y aquí se acordaron las tablas, porque fijaos que el peón de B, si avanza, será detenido por el alfil de este F4, el rey no puede abandonar la casilla A4 porque perdería el peón de A5, y el peón de A5 no se puede avanzar porque se perdería el peón de B6. Fijaos, si A5, rey por B6, y claramente tablas, ¿no? Si rey B3, alfil por, y B7 separa el peón con el alfil en C7. Y por último, el último intento, si B7, simplemente alfil F4, ¿vale? Entonces, fijaos cómo la tenacidad de Fischer tuvo premio al final y consiguió hacer tablas en una partida que está totalmente perdida después del desastre de apertura que había tenido. Y muy instructivo aquí también la forma, la verdad, muy complicado también. Este es uno de los finales pues, más complicados de la historia del ajedrez. Aquí lograr calcular todas las consecuencias de jugar a 4b4, la verdad es que está al alcance, me imagino, de muy pocos, ¿no? Hombre, una vez que ya se jugó este final y conociéndolo, ahora hay jugadores que pues seguramente ya saben aquí navegar bastante bien en estas aguas, pero no era nada fácil, y así Fischer logró hacer tablas en una partida que tenía totalmente perdida. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, os agradecemos que nos apoyéis dándole like, ya sabéis, solo tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Os invitamos a ver otros vídeos como estos que aparecen aquí en pantalla, en concreto os recomiendo también el patrón de El Rey de Plomos, si no lo habéis visto. Y bueno, pues sin más, nos vemos en este Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.